tengo que presentarlo al... No sé cómo presentarlo, pero bueno, diputado de Republicano, Johannes Kaiser. Buenas noches, ¿cómo está, diputado? Muy bien, gracias, pero debo corregirle, no es correcto que me anden llamando a la orden. Pero un WhatsApp es le cierto. mandan algo. No, para nada, sí. El Partido Republicano en el sentido es bastante liberal en su forma, y lo que pasa es que parecemos mucho más monolíticos porque tenemos comunidad de ideología y pensamos muy similar. Bueno, pues yo quería comentar otro tema, una noticia que apareció hace pocos minutos atrás. Ustedes sabrán que el fiscal de California acaba de pedir que a Chile lo saquen del programa de Visa Waiver. Y acaba de pedirlo porque parece que ahora una de las grandes exportaciones de Chile son criminales. Y eso, damas y caballeros, es el resultado de 20 o 30 años de tratar a los criminales como si fueran víctimas en vez de lo que son, enemigos de la sociedad. Eso de andar tratando a esta gente literalmente mejor que aquel que es honesto y lo pasa mal en su casa y que es la víctima efectivamente. El andarse preocupando solamente de los derechos de los criminales y no de los derechos de la gente honesta. Eso nos está llevando en este momento a volver a ser un país tercermundista, literalmente. Porque el delito hay que perseguirlo, y hay que perseguirlo en todos lados. Y yo en muchas materias no concuerdo con la izquierda, pero en una materia sí. Se empieza persiguiéndolo en la cabeza del Estado, en la cabeza de la sociedad. Y se sigue persiguiéndolo en todo el resto de la sociedad misma. Toda la gente tiene que tener clara, si uno viola la ley, tiene que venir la sanción. Y mientras en Chile eso no se respete y no vuelva a restablecerse el orden y la ley, nosotros no vamos a salir del hoyo. Y no importa cuánta sociología le metan a este tema, no importa cuántas teorías, mientras en Chile no vuelva a respetarse la ley y hacerse respetar la ley, Chile no va a volver a despegar. Y eso lo va a pagar la gente con más pobreza, lo paga con menos salud, con peor educación y, por supuesto, que bueno, con un peor sistema político. Bueno, aquí me da la impresión que Elisa Loncón primero le hace un daño a los pueblos originarios, a los mapuches. Desde algún lado le hace un daño. Y desde otro lado, uno podría pensar que quizás estamos en presencia de un episodio tipo Rojas Vade, que ella no tiene títulos. Mira, aquí hay varios puntos. En primer lugar, la señora Elisa Loncón es evidentemente chilena. Sí. Y en Chile todos nosotros sabemos que, bueno, tenemos... Aquí la confianza o los niveles de confianza están muy disminuidos debido a la cantidad de escándalos y falta y desastres que han habido. O sea, Chile es uno de los países con los niveles de confianza más bajos del mundo. Ese es un punto. Entonces es evidente que uno tiene que estar dispuesto a presentar sus títulos cuando uno le consulta. Los títulos son de dominio público. Si para uno para ejercer una profesión normalmente lo tiene en la pared, los abogados lo tienen en la pared, los médicos lo tienen en la pared, para que cualquiera los vea y pueda confirmar de que no está tratando con un charlatán. Y son motivo de orgullo por lo demás. Son motivo de orgullo. Entonces, a mí, ese es un tema que tiene que ser aclarado. Ahora, hay otro tema que me gustaría, que de alguna manera pasa colado aquí. ¿Cuántos ciudadanos que están en el sector privado reciben un año sabático a costa de la empresa y se mandan a cambiar y hacen otra cosa? O sea, ¿cuánto le cuesta a la Universidad de Santiago el entregar estos años sabáticos? Son dineros que después, o sea, que no se están traduciendo evidentemente en servicio a los alumnos. Y ese es un tema donde efectivamente yo entiendo que son de perfeccionamiento, se utiliza para el perfeccionamiento, es un año de permiso para el perfeccionamiento en el extranjero. Perfecto, pero cuando yo hago algo así en el sector privado me lo pago de mi bolsillo. Y tienes que pedir permiso sin goce de sueldo. Exactamente. Entonces, esos son cuando hablamos aquí de estos temas. No nos sorprende que de repente aparezcan este tipo de privilegios en el sector público que no son solamente en la Universidad de Santiago de Chile. Se producen casi en toda la administración pública, hay algún tipo de prestaciones similares, mayores o menores. Y eso, bueno, lo vemos en los cursos de formación, en los ministerios, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones existen evidentemente. Y ahí uno se empieza a preguntar, bueno, ¿se están gastando bien las platas o no? Pues en un momento en el cual en Chile todo el mundo discute cómo cobrar más plata a todo el mundo. ¿Cómo meterle impuesto a la gente? Entonces, es justo preguntarse si las platas que están siendo cobradas hasta ahora se están gastando bien. Uno de los elementos que sería fundamental, evidentemente, es que se estén gastando bien en el caso de la señora Loncón, es que ella, si se va a una universidad extranjera, tendría que presentar sus títulos, ¿no? Por supuesto.
Y si no, va a ser un sabático ¿de qué tipo? A ver, Claudia. Instalar el tema de un mal gasto de los recursos públicos en el sector público, yo creo que es entrar en instalar falsas verdades. Yo no conozco en particular, cómo funciona el mundo de las universidades públicas, pero sí conozco en particular cómo funciona el sector público. El sector público existen los permisos sin goce de sueldo y son precisamente para funcionarios de contrata y de planta y que los pueden ocupar en lo que ellos estimen necesario y son permisos sin goce de sueldo. Entonces, no instalemos que en el sector público se entregan permisos con goce de sueldo para ir a estudiar o para ir a hacer otras cosas. ¿También porque se eso entregan, no es, discúlpeme? No, eso ¿Cómo no es no? real. A ver, no es real. Te invito a leerte el estatuto administrativo. Sí, podemos revisar. No es real. La ley 19.884 no te establece la posibilidad de tú ausentarte un año del trabajo para ir a estudiar fuera. Te puedes ganar becas y eso después las tienes que devolver y te paga el sueldo, la beca, como cualquier chileno que se va a estudiar al extranjero. Entonces, ojo con eso. A ver, un momento. Funcionarios del Ministerio de Defensa, entre otras cosas, fue un tema que estamos levantando ahora, recién contratados, despachados a la ANEPE. Recién contratados, pasando por encima de todos los funcionarios de carrera, ¿de acuerdo? De todos los escalafones, la gente que lleva años tratando de ir a un curso de perfeccionamiento a la ANEPE, recién contratado a la ANEPE, con goce de sueldo. La ANEPE es la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Entonces, no me diga que esto no existe, no me diga que esto no sucede. Sabemos que sucede, no sé. Pero ahí hay un punto distinto, porque la ANEPE, que es la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, correcto, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, lo que tiene ahí, qué bueno que haya ido a la ANEPE. Sí, perfecto. Un funcionario que estaba recién contratado, pero está ingresando al Ministerio de Defensa. Lo mínimo es que, además del conocimiento propio que tenga, se capacite en aquellas acciones y materias que son necesarias para el funcionamiento. Tú contratas a alguien que está capacitado, no lo capacitáis después de contratarlo. Tiene que tener habilidades y la inducción puede perfectamente darse desde la ANEPE. Ahora, hay muchos programas, muchos funcionarios que van a la ANEPE porque hay una práctica permanente entre el Ministerio y la academia de que vayan. Pero aquí también yo entiendo que está instalando Johannes es si el Estado está haciendo buen uso de los recursos que recauda a través de los impuestos de todos los chilenos. Voy al punto. Gonzalo, acá está. Voy al punto. ¿Es una inversión para el Estado dado algunas materias? Sí, es una inversión para tener capital intelectual importante y de avanzada que tengan especialización. Sin duda, la empresa privada también lo hace cuando se gasta el 2% de capacitación en materia laboral, que también tiene beneficios tributarios. A ver, no es extraño que yo no conozco todos los antecedentes, el detalle, yo no voy a poner la mano al fuego obviamente por Elisa Loncón, porque tampoco es alguien con la cual yo simpatice políticamente, pero es normal que en universidades tanto públicas como privadas hayan programas de especialización y las universidades privadas, y yo creo que tú lo debes saber muy bien, entrega finanzas, entrega recursos para la formación de profesores y tienen sus profesores también regalones y bueno, eso lo podemos ver en la Universidad de los Andes, en la Universidad de Cotamil, está lleno de políticos, gente, pero déjate mirar, pero por eso, eso es a lo que quiero ir para terminar el punto, es que es una práctica común. Ahora, si vamos a ir, pero déjame terminar, si vamos a ir al problema del mal uso, es que antes que sigáis con el argumento, es que sí, solo te voy a hacer una precisión. Estoy de acuerdo contigo, pero la diferencia está en que unos pagan con su plata y los otros pagan con nuestra plata. Voy a eso, al uso de los recursos públicos, porque si vamos a ver cómo se usan los recursos. Sí, pues no son los recursos. Veamos a todos. Veamos a todos. No son los veamos, recursos. por ejemplo, Fabián, veamos. falacia. Recursos del Estado que son utilizados, eso es lo que tú estás cuestionando. Y si vamos a hacer eso, veamos a todos por igual y veamos, por ejemplo, a los diputados. O sea, el partido del cual tú eres parte, José Antonio Kast, se ganó el premio del ranking por ausencia injustificada en el Parlamento, con un sueldo millonario pagado por todos los chilenos. Entonces, si vamos a hablar de este tipo de cosas, pongámonos a todos en la misma vara y no ocultemos las cosas que usted. Ausencia injustificada, vacaciones, el hijo de Joaquín Lavín, el parlamentario más flojo del mundo. Bueno, yo sé que a la izquierda le gusta mentir, pero en el caso de José Antonio Kast lo voy a corregir de inmediato. José Antonio Kast, a diferencia de Gabriel Boric, durante la campaña presidencial renunció a su sueldo. Renunció a su sueldo. Punto. ¿Ok? Y faltó a
al Congreso lo mismo que faltó Gabriel Boric, porque estaban en campaña presidencial. Perfecto. Y si usted ve los años anteriores... No. La diferencia radica en que él renunció a su sueldo. Y renunció a su asistencia. Pero le estoy planteando, él estaba en campaña presidencial. Ahora, lo que yo le quiero plantear es lo siguiente. Usted ve entonces para atrás los años anteriores, antes de la campaña presidencial de José Antonio Kast, su nivel de asistencia, y está siempre sobre el 98%, 99%. Ahora, ¿por qué no va a ver a los diputados de izquierda? Sobre todo a un cierto diputado que hoy en día que anda rompiendo la vara sobre la espalda de otros diputados y que alcanzaba, creo que rascaba el 80%, y que es presidente del Congreso, o sea, de la Cámara Baja. Bueno, ¿no? veamos, veamos el pago de la asignación. Pero no me cambia el tema. Él fue electo para cumplir una labor y él renunció a esa labor y se ganó el premio al ranking de la asistencia. Corrija la mentira que dijo aquí. No dijo ninguna mentira. ¿Cómo no? Él se gana el premio del ranking de inasistencias injustificadas. Es así. Estaba justificado. Eso no es mentira. Estaba justificado. Es público. Estaba justificado. No tengo ningún problema en justificado en razón de su campaña presidencial, así como estaba justificada la campaña de Gabriel Boric. La diferencia radica en que José Antonio Kast entregó su sueldo y Gabriel Boric no lo hizo. A ver, Claudia. No, yo solo ¿Quién hizo esta encuesta, Euge? Universidad del Desarrollo. Encuesta UDD de enero de este año. Un 63% de los chilenos cree que los 50 años del golpe dividirán al país. Tiene 13 encuestas acá. Dice 35% dice será bueno para el Chile de hoy, 48% dice será malo para el Chile de hoy. Después la siguiente dice 63% divide más a los chilenos, 37% dice que va a unir más a los chilenos. Y la otra dice el 63% dice que esto va a tratar de reconciliar al país y mirar hacia el futuro, y un 20% como debiera ser, y un 20% recordar las violaciones a los derechos humanos. Nicolás, ¿qué te pasa con esto? Con toda esta cantidad de celebraciones que se está preparando, que está liderando el gobierno. Sí. Salvador Allende fue un dictador stalinista, y todo eso lo tengo absolutamente. Absolutamente. Negar eso, negar la realidad y no conocer la historia de Chile. En mi último libro, y perdón que sea autorreferencial, la dictadura. Déjame hablar. Porque si no me dejas hablar, les pido que termine, Nicolás, después paso para acá. Estás colocándote en el rol autoritario que él sí ejerció. Entonces déjenme hablar. Perdón que sea autorreferencial, en mi último libro, La dictadura comunista de Salvador Allende, no solamente está puesto de manifiesto los vínculos que él tuvo con el castrismo, no pueden, ¿te das cuenta cómo te pones en el lugar del dictador que defendés? Y si no dejas hablar. Allende, además de ser un agente del totalitarismo soviético de la KGB desde el año 61, yo tengo todos los discursos a favor del genocida Stalin, su genocida favorito, y no nos olvidemos que durante su dictadura vino un mes entero el dictador tirano Fidel Castro a dirigir la revolución, que su pléyade que lo apañaba eran del GAP, es decir, terroristas cubanos, y que además tenía vínculos estrechísimos con el MIR, que eran alimentados con armamento que conseguía el miserable del general Prats cuando iba al totalitarismo soviético a pedir auxilio, dinero y armamentos para mantener su guerrilla y avasallar las instituciones del Estado. Y que Vera fue un dictador, no lo digo yo, algo que es cognoscible, cualquiera que estudie la historia. Lo dijo el Congreso de Chile, lo dijo la Contraloría General de Chile y lo dijo la Corte Suprema de Chile. Por eso el 11 de septiembre se lo destituyó como correspondía. Si yo hubiese sido chileno y hubiese tenido 18 años de edad, ese 11 de septiembre lo primero que hubiese hecho fue desobedecer a la Junta Militar. Porque cuando la Junta Militar toma el poder por pedido de las instituciones del Estado, lo primero que hizo fue prohibir a que la gente salga a la calle porque había un gran clima de tensión. Yo hubiese salido a celebrar. Claudia. A ver, primero que nada, debemos decir que los chilenos y las chilenas no se dejen llevar por lo que está tratando de instalar aquí Nicolás. La institucionalidad democrática fue quebrantada el 11 de marzo y vino 17 años de oscura dictadura donde cientos de miles de chilenas y chilenos fueron vejados, fueron torturados, fueron degollados, fueron matados
Y eso, para mí, Eso es es una dictadura. Lo que vino después del 11 de Los que septiembre. murieron antes del 11 de septiembre como consecuencia del MIR, Eso fue una como mentira. consecuencia del BOC, como mentira. consecuencia de todos los terroristas que indultó a Allende. Recordemos que hasta su sobrino... Lo que pasa es que obviamente presidía. la ignorancia da para mucho. Y Había obviamente la que entender la maniobra gente es tirar un soviético y el poco, cubano, es tirar la dicho por vara. Altamirano. La maniobra argumentativa es dar vuelta a la cosa, tirar la vara. Muy de la Hay que mira, yo no voy a entrar a debatir los argumentos sobre Allende. Yo voy a decir una cuestión clarísima que es la verdad histórica. El dictador en Chile se llamó Augusto Pinochet. No, está no era dictador. ¿Cómo? No era un dictador. No era dictador. Augusto Pinochet no era un dictador. Yo no dije te que no estoy- lo... perfecto. Era un dictador. Entonces. Yo estoy hablando. Lo que estoy Yo diciendo es que hablando, Allende déjame fue un ver. dictador. Bueno, yo digo, y es Acá una... se está conmemorando a Allende. Nicolás, yo un Se hace poquito. terminar el punto. A ver, yo un terminar el poquito. punto. Fabián, Sí. termina tú, Fabián. O sea, digo, para no caer en la maniobra argumentativa. ¿Ya? ¿Qué maniobra? Pinochet fue un dictador que además fue un cobarde absoluto que le dio lealtad supuestamente a Salvador Allende, después hizo el golpe de Estado, que no solamente asesinó, detuvo, exilió a miles y miles de chilenos, sino que se robó millones y millones de pesos, un cobarde que se hizo el enfermo para evadir la justicia y que después cuando llegó a Chile se levanta de la silla de ruedas. Entonces es un dictador, un cobarde, un ladrón. Y eso es una verdad histórica. Entonces, yo lo que interpelo es, bueno, ¿qué opinan? Bueno, Johannes, Estoy mintiendo, porque Pinochet no fue un dictador. Pero para vos... Perfecto. Entonces, déjame hablar. Que hable Nicolás y después voy con Johannes. A ver, muchachos. Claudio, yo un ¿cómo se segundo. puede decir? Te presentaron como abogado. Me sorprende que el juicio ilegal que se le hizo a Pinochet y que se le pretendió hacer en Londres fue impulsado por un delincuente condenado por la justicia española. Me refiero al afiliado del Partido Comunista, que en ejercicio del poder mató 100 millones de personas, el delincuente Baltasar Garzón. Ese es el juicio ilegal que vos elogiás y el personaje que vos defendés. Está bien. Entonces, no es un Violando dictador. la soberanía de Pinochet Chile. no es un dictador. Violando la soberanía. Videla, El dictador fue Videla, Allende. ¿fue un dictador? Fue un Muchachos, dictador muteame Allende y un Pinochet segundito. ganó las elecciones del 70. Muteame un segundo. Nicolás, estás muteado, Fabián. El contexto es los 50 años del golpe militar, las celebraciones, y Nicolás Márquez está presentando su libro, La dictadura comunista de Allende, ¿no? Sí, Salvador señor. Allende. Sí, sí. Por esa razón está Nicolás junto a nosotros y discutir qué es lo que pasa con los 50 años. ¿Divide o une a los chilenos? A ver, Johannes. A ver, naturalmente que divide, pero no hay que olvidar una cosa, divide porque la historia ha sido contada parcialmente. Efectivamente, después del 11 de septiembre de 1973 se violaron los derechos humanos, pero se ignora que antes del 11 de septiembre de 1973 también se violaron los derechos humanos. Las víctimas sí, así es. Y de hecho hubo 2 parlamentarios del Partido Nacional que fueron torturados por el director de investigaciones de la época. Eso está certificado. Y la cantidad de personas que fueron asesinadas, violentadas, golpeadas, expropiadas, etcétera, también es sin indemnización por el gobierno de Salvador Allende, alcanza las varias miles. Lo que sucede es que eso nunca fue recogido por los informes porque a nadie le interesaba. La violación de derechos humanos, por lo demás, tampoco empezó con Allende. Sí empezó mucho antes. Los guatones de la policía política de Eduardo Frei antes de eso también existían. Si no nos equivoquemos, en Chile la tortura por razones políticas no era ninguna novedad. Lo que pasa es que en 1978 se firma el Acuerdo de Derechos Humanos de Helsinki y entonces empieza a ser un tema más relevante. Pero a la izquierda no le importó nunca el tema de los derechos humanos. Tanto es así que mientras mandaban a las Fuerzas Armadas a entrenarse a la Escuela de las Américas, cosa que hicieron también el ministro de Defensa de Allende, el señor Letelier, ¿ya? No les importaba que se aplicaran métodos de guerra contra insurgentes, o sea, que se les enseñaran métodos de guerra contra insurgentes a las Fuerzas Armadas, porque siempre pensaron que le iban a usar con los del otro lado. Nadie estaba claro que las Fuerzas Armadas eran de derecha o de izquierda, no, pero cada uno pensaba que podía usarlo para su propio lado. Y no nos equivoquemos en una cosa, y no nos equivoquemos en un punto, porque esto es a confesión de parte, relevo de prueba. El presidente Allende confesó, él dijo siempre que él era marxista, leninista y que lo que él buscaba era la dictadura del proletariado y de hecho gobernó por decreto. De hecho fue él el que puso a los militares en el gobierno cuando los trajo como ministro. Fue el presidente Allende el que protegió a los grupos armados paramilitares.
El presidente Allende, en ese sentido, colocó las bases para el derrumbe terminal de la institucionalidad, también al desconocer los fallos judiciales. Entonces no nos veamos las cartas entre gitanos. Y el marxismo-leninismo se cargó a 100 millones de personas, y en el momento en que en Chile se produce el pronunciamiento militar, en Camboya estaban matando 1/3 de la población de Camboya. En China estaban matando a decenas de millones. Porque no nos equivoquemos, era la misma gente, la misma ideología. Entonces no veamos las cartas entre gitanos. Contemos la historia completa y vamos a la reconciliación. Tomás, voy contigo después, Pepe. Y con Elizabeth. Creo que es ineludible el hecho de que Augusto Pinochet fue un dictador, de que se violaron los derechos humanos, y lo hemos escuchado y lo hemos reconocido y lo hemos valorado mediante los distintos informes, el informe Rettig en su primera instancia, el informe Valech en segunda instancia, y creo que no existe mayor discusión al respecto. Lo que sí me parece interesante es que hoy día la historia no se repite, pero rima. Salvador Allende fue un presidente que jamás tuvo mucho apoyo popular. Él no ganó una elección con el 50+1% de los votos. Él fue electo por el Senado, fue electo por el Congreso mediante un acuerdo que Salvador Allende incumplió. Las elecciones que vinieron posteriormente, las parlamentarias, Salvador Allende, la Unidad Popular, las perdió. Y creo que hay lecciones que sacar del gobierno de la Unidad Popular, precisamente para no repetirlas. Porque el colapso institucional, con la degradación de las instituciones que se dio en ese momento, con Salvador Allende incumpliendo fallos, incumpliendo dictámenes de Contraloría, gobernando por decreto, patrocinando expropiaciones ilegales, es lo que llevó a Chile al colapso. No excuso por ningún momento la dictadura atroz que vino después, pero haríamos bien en sacar lecciones que la izquierda, el Partido Socialista en particular, reconoció sus errores. Carlos Altamirano reconoció sus errores. Y las generaciones que hoy nos gobiernan insisten en hacernos creer que el periodo entre el 70 y el 73 fue un periodo de mucha felicidad, de grandes avances, y que el pueblo de Chile básicamente estaba totalmente conforme y detrás de Salvador Allende, cuando eso no fue así. Allende no fue un dictador, fue un presidente electo democráticamente, pero fue un pésimo presidente que se encargó de colapsar la institucionalidad del país. No, sí, fue un dictador plebiscitado. Lo dijo la Corte de Chile. Sí, mira, ¿cómo que no fue un dictador? Yo creo que acá... Lo dijo el Congreso chileno. El Congreso previo al golpe militar fue la justificación legal los representantes Respetemos porque iba a hablar Elizabeth fue electo, Mussolini fue electo, Perón fue electo. Estamos sin filtro, día jueves. Mucha pasión. Ya, atrás está el logo, por si acaso, de todo lo que va a ser las conmemoraciones de los 50 años durante este año. Ya, Elizabeth. Pero viene Elizabeth, Pepe, por favor. Mira, una de las cosas que yo encuentro... Con fraude. Una de las cosas... 45%. Fabián. Las elecciones de marzo del 73. Muteame un segundo. Pepe, Mervi, Nico, por favor, ayúdeme. Elizabeth. Y me apasionó de la política es este tipo de discusión. Y creo que es muy nutritiva cuando lo hacemos con respeto. Esta es una herida que todavía no podemos sanar en Chile. Y nosotros podemos discutir con elocuentes discursos y magnánimas palabras, pero la gente en su casa sigue sufriendo estos 50 años. Indistintamente que también nadie desconoce que el general Pinochet no lo hizo bien, no terminó bien, no salió bien, no entró bien. Es decir, hay mucho que decir y que claramente la Unidad Popular se olvida en la historia, y el sufrimiento que tuvo las personas en ese periodo también se olvida y no está en los libros. Y lo único, en mi generación, vivimos de relatos. Es bueno y es nutritivo tratar de cenar estas asperezas. Yo creo que para quienes sufrieron de otra forma los 50 años, esto es una conmemoración. Para los que están en la otra vereda, que desafortunadamente divide, y yo creo que muchas veces cuando la discusión es destructiva, hace que el proceso democrático en el que estamos tratando de desarrollar retroceda. Las discusiones retroceden. Los acuerdos retroceden. Y perdónenme, y con todo respeto le digo a esta parte de la banca, hace que desafortunadamente no sigamos el camino democrático que tanto buscamos. Y por lo tanto, cuando hablamos de la Unidad Popular o de la dictadura de Pinochet, no nos olvidemos que hay gente que sí sufrió,
pero tampoco nos podemos olvidar que necesitamos seguir en desarrollo y que este discurso no sea quien tiene la razón, sino que meros hechos históricos de los cuales no podemos borrar. Sí, yo quería tomar el guante de ver toda la historia y también hacerme cargo del tema de los mitos, porque... A ver, evidentemente hubo un plan golpista desde antes de que asumiera Allende. De hecho, un general como Schneider fue asesinado por grupos de ultraderecha antes de que asumiera Allende por una forma de desestabilizarlo. Y después vino, obviamente, toda una serie de financiamientos de Estados Unidos que está absolutamente documentado, probado, nadie lo puede cuestionar. Hubo una ofensiva golpista desde el día 1, antes de que asumiera Allende, una ofensiva golpista, son hechos históricos. Ahora, yo quiero, mira, déjame el punto, porque... Porque claro, vamos a entrar, acá se dijo datos falsos sobre las elecciones parlamentarias de julio del 73, en fin. Marzo. El punto, no, las elecciones parlamentarias fueron, no. Esas fueron fraudulentas. Está equivocado. Lo dijo el Congreso. No, fue en julio del 73, no, las elecciones parlamentarias. Pero mira, yo quiero ir al mito, porque podemos hablar de los 70 y todo, pero el principal mito es de que la dictadura salvó a Chile de la crisis económica, de la catástrofe económica. La dictadura de Pinochet fue una catástrofe en términos económicos. Una catástrofe en términos económicos. Veamos algunas cifras. En la década de los 80, una de las grandes crisis económicas. Crisis económica del 1982. El PIB disminuyó 14,3%. El desempleo saltó al 30%. La pobreza superó el 45%. El costo del rescate a los bancos, porque esto de rescatar a las empresas privadas cuando tienen problemas es algo que viene de antes, no viene solo con la ISAPRE. El costo de rescatar a los bancos fue de un 35% del PIB y llevó la deuda pública al 86% del PIB. Estos son datos de los 80. Económicamente fue un desastre la dictadura. En los 80 muchas de nuestras familias vivieron hambre. Entonces, este mito de que la dictadura, mira, se violaron derechos humanos, pucha que lata, pero mira, económicamente le permitió al país vivir un auge, eso es absolutamente mentira y las cifras así. A ver, Nicolás. A ver, el tema de los derechos humanos que violó Allende y que en plena Guerra Fría en toda América Latina, el conflicto entre la guerrilla castrista que Allende promovió y la legítima represión de las Fuerzas Armadas, y bueno, había violaciones a los derechos humanos como consecuencia del agresor, que eran los guerrilleros. Primer punto, escuchar a un trotskista hablando de economía me parece escuchar a un nazi hablar de derechos humanos. Me causa cierta, digamos, estupor. El otro aspecto es que vamos a dos datos objetivos, no que pasó en el 82 en plena crisis del petróleo, porque hay que ver el contexto. En el 73 Chile, y lo digo como argentino, era insignificante. Con la soberbia que nos caracteriza. Era insignificante, tenía la misma envergadura que Haití. En el 90, y lo digo como argentino, Chile era un país envidiable que le golpeaba las puertas al primer mundo. Tan envidiable que durante los 20 años que la Concertación gobernó, no modificó lo esencial del exitosísimo rumbo heredado. A principios de los 90 había una inflación de 2 dígitos todavía. Sí, claro. ¿Cuánto había del 73? El país se transforma en villano, ese es el gobierno de la Concertación. Pepe Toro. Mira, hay frases y hay comentarios que no vale la pena referirme. Cada uno va a hablar desde la verdad que supone tener. Yo quiero hacer... Porque este es un tema que de una vez por todas hay generaciones que tenemos que superar. Pero cuando hacemos estas conmemoraciones y montamos todo esto, evidentemente es imposible no discutirlo. Pero escúchame, no estoy ninguneando el tema, creo que es importante discutirlo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que hablar de futuro en un proceso que la ciudadanía lo dice en la encuesta. Sí. Que el 73% pero el gobierno quiere monta que todo superemos este problema. No nos vamos a poner de acuerdo en la visión que ustedes tienen y en la visión que nosotros tenemos. Para mí Allende va a seguir siendo un presidente electo democráticamente que cumplió su periodo dentro de la democracia, con 3 elecciones distintas, con un montón de condiciones. Que hay una parte de la izquierda que no estuvo a la altura de lo que Allende significaba para su propia izquierda, completamente de acuerdo. Porque él nunca quiso una vía revolucionaria a través de las armas para instalar un modelo socialdemócrata. Eso no lo quiso. Sí, lo quiso. Hay muchos, por lo tanto, es que no era marxista-leninista. ¿Cómo que no era marxista? Él se reconocía marxista, pero no leninista. Y ahí tú tenías una diferencia brutal. Gonzalo, por favor. Pero más allá de eso, hay un reconocimiento que Tomás hace y que me parece bien, cómo los indica. Porque efectivamente, el dictador Augusto Pinochet, que estuvo 18 años en el poder, que violó a los derechos humanos completamente, generó una herida que este país todavía no sana y no cierra.
Y es minuto que nosotros, desde las nuevas generaciones, sepamos pensar el Chile del futuro, veamos y sanemos las heridas del pasado y proyectemos la discusión hacia futuro. ¿Cuál es el tipo de país que queremos? ¿Cómo vamos a trabajar en conjunto para sacar el país adelante y para hacernos cargo de solucionar el problema de las personas? A ver, Nicolás. A ver, fue tan exitoso el modelo de Pinochet, pero tan exitoso que se lo comparaba con Alemania y se hablaba del milagro chileno. No en Chile, fuera de Chile. Era un ejemplo paradigmático de éxito. El milagro y se venía desde las ruinas. Ahora dejemos de pensar que alguien que es minoritariamente, pero legítimamente accedió al poder, eso lo invalida como dictador. Está lleno de dictadores que tuvieron inicialmente un apoyo popular y llegaron por la legalidad. Por supuesto que el apoyo popular que tuvo Allende fue la mitad de lo que ganó Pinochet en el 78 y en el 80. Inclusive cuando se fue en el 90. Votos que jamás consiguió Allende. Ahora bien, iba a comentar algo. A ver, él era stalinista. Dijo que no era marxista-leninista y no tenía un proyecto revolucionario. Es algo muy sencillo. Esto se puede analizar simplemente del siguiente modo. Pongan en YouTube Regis Debray, un delincuente que estuvo preso porque compartió los campamentos con el Che Guevara, Salvador Allende. Es un reportaje de 1 hora que Regis Debray le hace a Allende, donde Allende confiesa ser marxista-leninista y confiesa gobernar para arrastrar al país hacia la guerra civil y el proyecto revolucionario cubano. Lo dice Allende. Pero ¿cómo puede ser? La distorsión histórica es tan grande que lo que está a disposición de apretar un botón, muchos chilenos que se dicen politizados no lo conocen. Claudia. A ver, a 50 años yo creo que como país lo que tenemos que hacer es reflexionar al respecto para que esto no vuelva a ocurrir nunca más en Chile. Estamos de acuerdo. Y eso tiene que ver también con cómo hoy día en el proceso que estamos viviendo no extremamos los debates y las discusiones, sino que buscamos puntos de acuerdo que nos permitan precisamente un país de más justicia social. Ese es el tema. Sin memoria no hay historia. Y lamentablemente, y digo lamentablemente, aquí hubo miles de cientos de familias que sufrieron, que siguen sufriendo, que hoy día no saben el paradero de sus familiares detenidos desaparecidos. Y mientras eso no se resuelva y mientras la Armada no devele todos esos secretos que tienen escondidos en lo más profundo, esto va a seguir doliendo y va a seguir doliendo mucho a Chile. Hoy día tenemos que mirar hacia el futuro y ver también cómo desde la derecha económica deja de resistirse a que se le quiten ciertos privilegios que han tenido por siempre. Johannes. A que nos roben, dirán. Claro. En primer lugar, lo siguiente. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas actualmente en servicio estaba en servicio el año 73, 74, 75, 80, 82, 83. No, por ahí estamos. Pero en el proceso, en el periodo en que desaparecieron personas, no había ningún miembro de las Fuerzas Armadas actualmente en servicio que haya sido oficial o haya tenido algún tipo de conocimiento de eso. De alguna manera aquí creen que el conocimiento de este tipo de cosas, si es que hay, los asesinatos, los detenidos desaparecidos, permítame terminar, yo te dejé hablar, ¿me dejan hablar? Entonces no mientas. Bueno, no me fusile de inmediato. En primer lugar le estoy planteando lo siguiente. Cientos de restos de potenciales detenidos desaparecidos se encontraban en poder del Estado desde el año 2001. Cientos. Esos restos no habían sido, estaban en el servicio médico legal, la Universidad de Chile, etc. Esos restos empezaron ahora a ser chequeados respecto de cuál es su identidad gracias a la acción de republicanos en la Comisión de Derechos Humanos. Porque resulta que a nadie le interesaba. Han pasado gobiernos de la Concertación, han pasado gobiernos de Chile Vamos, pasaron todas estas administraciones y esos restos resulta que no teníamos la tecnología. Discúlpame, no se podían hacer exámenes de ADN porque no tenían la plata. Tenían la plata para todo tipo de estupideces, pero dense cuenta la poca relevancia que le daban al tema de la búsqueda efectiva de los detenidos desaparecidos, que aquellos restos que sí tenían no los querían identificar, no les interesaba identificarlos. Entonces les voy a decir una cosa, yo cuando me vienen con el tema, desde ese sector, no, desde el 2001 estaban en poder. Pero de esos restos si la que derecha eran es que una desfachatez. A mí me preguntaron, yo respondo, no usted. A ver, son 90 cajas con restos y bolsas que se encontraron en el cementerio general, en fosas comunes, y que se encontraron en otras locaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema del respeto por la familia, perfecto.
pero uno tiene que poner sus acciones ahí donde pone la lengua. Que hayan tenido que venir republicanos a presionar para que se identifique a esas personas y se le pueda dar paz a las familias, es una vergüenza para la izquierda chilena. Es una vergüenza. Y es una de las razones por las cuales yo también les quiero plantear lo siguiente. Más allá de lo que es esta tragedia, y porque quiero bajarme un poco del carro de ustedes y nosotros. Yo creo que si los 50 años sirven para algo, deberían servir para cerrar el capítulo del conflicto político llevado adelante por medios violentos. Porque si hay algo que ha sufrido este país, no importa cuál color político, a qué color político respondan sus ciudadanos, ha sido la violencia como forma de aclarar nuestras diferencias políticas. Te lo firmo completamente. Y creo que si el presidente Boric tiene la grandeza de alma y quiere realmente entrar a la historia como un estadista, va a entrar a estos 50 años con la idea de ponerle un punto final al conflicto y no para perpetuarlo para hacer beneficio político de corto plazo, porque por lo demás estas cosas, las interpretaciones históricas van y vienen. Bueno, nosotros tenemos que avanzar en la paz entre los chilenos. Y la paz se hace entre los enemigos por lo demás. Necesito cerrar a mis auspiciadores y seguimos... De cerrar el tema del punto final, la derecha, quienes sustentaron la dictadura, lo viene diciendo desde el día siguiente al triunfo del plebiscito. Y al siguiente aniversario dicen lo mismo, los 5 años dicen lo mismo, 10 años, llevamos 50 años. ¿Por qué será que quieren poner punto final? Porque hay muchas cosas pendientes que a ustedes no les conviene. Es una desfachatez que digas que el Partido Republicano es quien ha colaborado para encontrar el paradero de las familias de los detenidos desaparecidos. Eso no te lo voy a aceptar. Ah, ¿no es verdad? Porque no. ¿Ah, no? No, siempre. El Partido Republicano es un partido que reivindica gran nosotros parte no de la estuvimos... obra de la dictadura y que históricamente viene y dirigida por José Antonio Caz, que viene de la UDI. Por La UDI fue el partido de Jaime Guzmán. Legal? Jaime Guzmán fue la mano derecha de Pinochet en términos intelectuales y jurídicos. Entonces es cosa de sumar un poquito. Asesinado por usted. Es cosa de sumar un poquito para ver qué sector es el que le ha puesto trabas a cuestiones tan importantes como, por ejemplo, abrir los registros secretos que todavía tiene el ejército. ¿Por qué no se abren los registros secretos del ejército? De la Comisión Balich, por favor. ¿Pero de dónde? Siempre se han opuesto a de que se conozca toda la verdad. De que se conozca, de que los militares. Y no solo se han opuesto a eso, sino que han estado a favor. Pero déjame terminar, porque es algo muy simple. Es algo muy simple. Es algo muy simple. Ustedes han estado a favor de que se les den beneficios carcelarios a los asesinos y torturadores de la dictadura. Bueno, y usted a favor de darle indulto a los terroristas, ¿por qué tanto cuento? Todos los terroristas de la época están indultados. Entonces, todos yo los lo que asesinos quiero de la decir época están indultados. para terminar es que asesinos, violadores, por favor, incendiarios. Es inaceptable de que tu sector político haga ese discurso hipócrita de que somos nosotros los que estamos buscando a las víctimas, por favor, no te la cree nadie. Históricamente. Y yo quiero decir una cosa para terminar. Buscando las víctimas porque muchachos, que termine Fabián y voy contigo, Johannes. A 50 años yo creo que hay que revalorizar y poner en el centro una cosa. El golpe militar fue hecho y atacó a los sectores más pobres, a los sectores populares y a los trabajadores en Chile. Si uno ve las cifras de cantidad de desaparecidos, la aplastante mayoría son trabajadores, son pobladores, son los sectores populares de este país, y quienes dirigieron el golpe de Estado eran los que estaban ligados a justamente los gobiernos de Nixon, Estados Unidos, y las grandes empresas como el Mercurio, cosa que está totalmente documentada. Me parece muy importante terminar con esa reflexión, porque esto no fue porque resulta que los cabecillas de la UP, como eran gente como uno, GCU, ¿no? A esos los dejaron irse a las embajadas y salieron del país y fueron intercambiados porque eran parte. A ver, ¿quién era la dirigencia de la UP? Si la dirigencia de la UP no eran trabajadores, era una manga de burgueses, cuicos, revolucionarios de capuchino que mandaron a la gente a la moledera de carne mientras ellos se escapaban a Europa, y por supuesto que no a los países socialistas, sino que en lo posible a París. Entonces son una manga de hipócritas y cobardes. Más encima dejaron solo a Allende. No, lo que tú quieres en el momento más importante arrancaron como la rata. Entonces, la verdad es que yo le voy a decir una cosa a usted. Si usted quiere jugar a la revolución, maravilloso. Pero hay que entender una cosa. La revolución
es una forma de guerra y en las guerras se violan los derechos humanos. No empiecen guerras porque se violan los derechos humanos. Cuando usted decide, y usted es trotskista, cuando ustedes deciden empezar revoluciones, no, esto es una descripción de la realidad. ¿O conoce usted una guerra donde no hay violación de derechos humanos? Yo no la conozco. Entonces, cuando se declara la guerra de clases, cuando se declara la lucha de clases, cuando se empieza a armar guerrillas, cuando se empieza a utilizar la violencia, por el amor de Dios, ¿qué va a suceder? Se violan derechos humanos. ¿Y hasta cuándo no asumen que hay una acción y una reacción? Exacto. Yo lo que estoy proponiendo, lo que propuse hace un par de minutos atrás, pero parece que usted está sordo, es que nosotros renunciemos de una vez por todas, aprendiendo de nuestra historia, renunciemos a la violencia para aclarar nuestros problemas políticos. ¿Cuál es el problema con eso? Vaya y combata, pero con votos. Busque el voto, convenza a la gente con el voto. ¿Cuál es el problema con que nosotros aprendamos de nuestra historia, de nuestra mala experiencia, del dolor que se causó? ¿Cuál es el problema? Mervi, sí, a ver, yo creo que aquí hay un tema que es bien importante. O sea, primero, ciertamente, acción-reacción, no hay un Pinochet sin Allende. No es que sea, o sea, es imposible, eso es así. Y ciertamente, y aquí voy a tomar 2 puntos como históricos, porque en realidad creo que lo que dijo Johannes me parece lo más sensato. Pero cuando Fabián habla de que 83 hay 2 dígitos de inflación, con Allende había 4, darling, si no lo sabía. 4.000% de inflación. Llegamos. O sea, la hecatombe de la gente de no tener que comer, porque la UP fue miserable, no en el primer año, porque en el primer año se farrearon el vuelito que venía, aunque siempre la inflación había ido creciendo, pero llegó un punto ya después del primer año que se la farrearon, que efectivamente la economía, y para la gente común, excepto para ellos, por supuesto, porque siempre el partido es así, la gente común, la verdad es que las colas y, es más, el mercado negro y la situación de desabastecimiento era, pero tremenda. Ahora, más allá de eso, hay una cosa que es un fact, como dice mi hijo, fact. Hay algo que podrán decir. Yo voy a usar incluso la palabra dictador porque la palabra dictador viene de Roma. Y Roma, en términos del peligro, ponía la institución del dictador que debía ordenar y que luego debía irse. Cincinnato es el gran ejemplo y que siempre ha sido el ejemplo que incluso los americanos lo tienen en la vista, hasta una ciudad se llama con su nombre. Y hay una cosa que es un fact. Pinochet sí cambió el modelo económico, que eso lo odian porque ahí está el problema, porque el dios del mundo de la izquierda es la economía, pero además hizo un plan y sin duda reorganizó las instituciones y es más dijo, y yo voy a hacer esto y voy a entregar el poder. Y hay algo claro. Cuando pasen los años, porque la historia no la vamos a hacer nosotros, 50 años muy cerca, no existe historia a los 50 años, eso se llama periodismo, todavía. La historia siempre toma distancia para que las pasiones se calmen. Recién estamos haciendo historia de la Segunda Guerra Mundial, un poco para que tengamos claro que aquí estamos hablando de hechos históricos, pero que el análisis histórico no lo vamos a hacer nosotros. No lo voy a hacer yo, lo van a hacer historiadores en las próximas generaciones. Pero hay algo claro que la historia va a decir, entregó el poder. Y está la foto de Pinochet entregándole la banda a Allende, les guste o no les guste. Y eso, eso es una realidad. No, podría no haberlo hecho, porque Castro no lo hizo. Kim Jong-un es una monarquía. O sea, instaló una monarquía. Que Matei tuvo que salir a reconocer la derrota. Después, todo, o sea, no, que a ver, es que no se trata del ganar o perder, aquí es lo que estamos diciendo, estoy dando fact histórico. Y lo que sí, hay una cosa importante, cuando uno quiere curar las heridas, no se anda tirando la costra. Porque si tú tienes una costra y te sacan la costra, vuelve a sangrar. Yo creo que es una miopía de parte del gobierno, y lo hacen porque han tenido réditos políticos de sacar los 50 años todo el tiempo y de sacar este tema sobre la mesa, pero en este minuto, con todo lo que vimos el país del 19, donde efectivamente hubo otra vez una validación de la violencia, y en eso estoy de acuerdo con Johannes, pongámonos de acuerdo, la violencia física no es una forma de hacer política. Sobre lo que dice la Mervi, póngame la gráfica, es de marzo parece. ¿Y qué es lo que quiere hacer el gobierno con la conmemoración de los 50 años? El relato oficial, este es el 3 de marzo del 2023, el relato oficial del gobierno para 50 años del golpe. Nuevas corrientes acechan la democracia. A ver, Nicolás. No, digamos, a ver, la izquierda, ¿Esto lo está ocupando el gobierno? ¿Ocupan estos relatos? Pero ¿Lo por utilizan? supuesto, si han sido todas sus vidas unos mentirosos. No pueden exhibir un solo país exitoso en la historia de la izquierda, en el gobierno, como modelo, digamos, paradigmático, como un ejemplo en el cual se puedan sentir orgullosos. No, ni uno.
por eso mienten constantemente. A tal punto mienten que si acá el muchacho se hizo el representativo de los pobres, y los pobres votaron por Pinochet en el 77, en el 80, votaron en las elecciones finales, y ahora el Partido Republicano fue votado mayoritariamente en barriadas miserables. A ver, que termine Nicolás. Entonces, terminemos con el discurso inexistente de la lucha. ¿Cuántos votos saca tu partidito? ¿Y cuánto en Argentina? Dime cuánto sacó en Jujuy Alejandro Vilca en Argentina. Dime cuánto. ¿Cómo quién? En Argentina hay dos diputados tú no conoces al Frente de Izquierda en Argentina, ¿no? Los tuyos de la izquierda de los conozco. Segunda fuerza sacó Jujuy la elección recién. Y de ahí no sacó nada. Dos diputados tienen, dos, en todo el Congreso. Bien, el trotskismo en Argentina, que tiene la izquierda diario, que es el pasquín que vos representás. Yo te digo una cosa. Es cierto que la CIA aportó para el 11 de septiembre 8 millones de dólares, que contrasta con los 600 millones de dólares que la KGB le dio a Allende cada vez que Allende iba al totalitarismo soviético, el más grande de todos los tiempos, después de los genocidios más grandes de todos los tiempos, después del comunista Mao Zedong. Esos eran los amigos de Allende, con Fidel Castro controlando desde acá, en persona, en Chile, y con todos los guerrilleros locales y extranjeros armando una revolución violenta. Y bueno, después vino la represión, a bancársela. Lo que pasa es que Toma. Y pero primero vamos con el tuit de Bernardo Fontaine sobre estos acuerdos que están tomando los expertos. Y a ver, aquí esto puede empezar a tomar otro color. Atentos, mal los expertos que votaron en contra. Nuevamente los ahorros previsionales no están quedando garantizados en la nueva Constitución. 3 expertos votaron a favor y 3 en contra. Debemos unirnos y decir fuerte y claro, con mi plata no. Los expertos no quisieron proteger los ahorros previsionales. A ver, Johanna, ¿usted sabía algo de esto? ¿Se está enterando recién por este tuit? Me acabo de enterar. ¿Y qué le parece a usted que tienen que liderar el proceso? A ver, yo no puedo hablar por los consejeros del Ciberpunto, así que yo voy a hablar a título personal, ¿de acuerdo? Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de las personas que han sido elegidas hoy día para el Consejo, incluida gente de centro-izquierda, irá a representar a ese 80-85% de los chilenos que quiere que sus fondos previsionales sigan siendo de ellos. O sea, la idea de querer modificar eso o de generar un sistema solidario agarrando las platas ahorradas de los cotizantes creo que murió con el último proceso constitucional. Entonces, ¿Eso hoy día no está en la Constitución? No está en la Constitución, está protegido de hecho por el derecho de propiedad. Entonces, claro, pero si yo establezco el derecho de propiedad, si establece el derecho de propiedad igualmente garantizado, probablemente el tema sea irrelevante. El derecho de propiedad está dentro de los límites del acuerdo. Por lo tanto, usted que estuvo en esta cocina, estuvo aquí. ¿Cuál cocina? Yo le doy yo le doy la gracia hoy día a los límites. Están cuestionados y tan vilipendiados y hoy día muchas gracias por existir los 12 principios. Bueno, lo dije antes también. Está bien, y yo ya dije lo que pensaba en su momento y corrigí a quienes pensaban que yo estaba hablando de no violar, de no cumplir con la ley, cosa que lamentablemente no fue recogido de la misma manera en la prensa. Pero ese es otro punto. A lo que yo voy es que todo el mundo... mala semana. Sí, todos tenemos... No, yo tuve una buena semana, yo creo que la semana fue bien buena. No, pero lo que yo quiero plantear es lo siguiente. Todo el mundo sabe más o menos qué puntos calza republicanos en esta materia. O sea, que nosotros nos vayamos a transformar en los grandes defensores del sistema de reparto es poco probable, ¿ya? Y todo el mundo sabe qué puntos calza también, o más o menos, Chile Vamos en estas materias, y probablemente la centroizquierda, si hay algunos socialistas que probablemente también comprendan que no es una buena idea ir contra los fondos de los afiliados. Así que a mí me parece que este tema fue zanjado el último 4 de septiembre. Este tema fue zanjado el último 4 de septiembre y no creo que sea un tema de debate, aunque, bueno, eso es un tema de Gonzalo, hay que agregar a la información de Johannes que actualmente en la discusión de reforma de pensiones hay una mesa de expertos que está trabajando, porque finalmente hablamos de la expropiación, de la propiedad, y cómo los expertos
Claramente, nosotros ya sabíamos esto, los que estamos pendientes del proceso constitucional, esto se viene grande y fuerte. Es decir, hace como 3, 4 programas del que yo estuve, hablamos del papel en blanco. 900 indicaciones por un grupo de expertos es irrisorio. Era sabotaje. Esta es una de ellas. Inclusive, es más, el Comité Técnico de Admisibilidad, a partir de esto, tiene 5 días, una vez que asume el Consejo, va a presentar estas votaciones y el comité técnico tiene que determinar si estas votaciones van a encajar en las 12 bases y en los 12 principios. Por lo tanto, esto no es una discusión cerrada. ¿Sabes cuál es el problema? Y lo que a mí sí me preocupa es que confundimos temas que son constitucionales nuevamente con temas que finalmente son materias de ley. O sea, de hecho, y esto es de ley. De hecho, una de las peleas que tenía el sector de derecha era justamente transformar toda esta defensa de la ISAPRE, que han estado ahí a la cabeza ustedes como sector, en una norma constitucional. Y de hecho fue uno de los debates que hubo. Entonces, yo creo que por lo que dices tú del debate constitucional, yo creo que el plebiscito no fue un voto a favor de la AFP. El plebiscito fue un voto también en protesta de las bajas pensiones, las malas condiciones económicas, los bajos salarios, las bajas pensiones. No, yo lo que estoy diciendo es que hubo obviamente un voto de protesta muy grande sobre la situación que se está viviendo hoy día las familias trabajadoras. Entonces, y una de esas partes, y yo creo que la gente lo sabe, es el problema de la AFP, el problema de la salud, el problema de la ISAPRE. Yo creo que la derecha está hoy día esforzándose por aprovechar, digamos, esta victoria electoral, porque es una victoria electoral, pero que es circunstancial. Para mí es muy variable la situación, para utilizar ese capital político, ese poder comunicacional, para finalmente ir a su programa real, que es defender, por ejemplo, el monopolio de la ISAPRE, el monopolio de la... Eso es injusto, porque nosotros no defendemos ningún monopolio. Los únicos que quieren un monopolio son los que quieren un sistema único estatal de salud. Y nosotros lo que estamos planteando en este momento es que aquellas personas que están aseguradas en la ISAPRE tienen preexistencia, están siendo tratadas en este momento. Si se cae el sistema, con todo lo malo que este puede hacer, va a significar que se van a quedar literalmente en la lluvia. Y no es solamente mi opinión, es también la opinión de la ministra de Salud. Sí. Ahora, si por razones ideológicas tú quieres liquidar a un sistema con todos los defectos que tenga para sobrecargar otro sistema que tiene más defectos que el que te acabo de mencionar, entonces háganse cargo. Usted, caballero, vaya a cada uno de los funerales de las personas que fallezcan porque van a terminar sin atención. No, tengan por lo menos la decencia de reconocer que un colapso del sistema de pagos dentro del sistema privado significa también un colapso de la red asistencial. Y eso, ¿cómo lo compensan? Si FONASA son 600 días para una hora al especialista en FONASA. A ver, primero que voy a hacer un comentario al revés. La ley corta. Esto lo publica el Desconcierto. Además, criticó duramente al Partido Republicano al decir que creo que son menos y es más fácil unirse cuando son más pocos o pocas. Y segundo, ese núcleo compacto creo que está basado en el miedo. Es muy fácil bajar a las multitudes o al pueblo e infectar a las personas con ese miedo, porque además es legítimo y real. Me lo sacó, Euge. Ya, ahí está. Republicano facilita el mundo narco, porque si nosotros tuviéramos una política de educación social y cultural potente, inclusiva, gratuita y de calidad, esos niños, niñas y adolescentes estarían en ese mundo. A ver, oiga, Johannes, pero... Claudia Higuero, la más destacada actriz nacional. ¿Qué le parece? Bueno, desde el punto de vista de la izquierda, que cree que todo se soluciona con cuestiones sociológicas, evidentemente no está ni siquiera tan equivocada. Si tú crees que todo se soluciona con educación y con planes sociales, etcétera, entonces, claro, cualquier resistencia a la educación gratuita o a entregar bonos y cuestiones así sería un aporte en esta materia. Pero resulta que tú vas a Suecia y tenés un problema de drogadicción y de bandas delictuales que es también extremadamente grave. Solamente el año 2017, poca gente lo sabe, pero hubo 308 atentados con granadas de mano en Suecia, entre bandas narcotraficantes. Y resulta que, bueno, la educación es gratis y de calidad, es gratis y de calidad en Suecia. Tiene sistema de seguridad social, uno de los mejores del mundo. Entonces resulta que la evidencia empírica nos muestra que esto no es correcto. Ahora, ¿qué es lo que tiene en común Suecia con Chile? Un sistema de represión criminal
muy, muy débil, entre otras cosas porque ama al criminal y desprecia al honesto. Ahí donde tú apretas firme. ¿Y estas declaraciones, Johannes? Pero sí, te estoy diciendo. ¿Qué voy a decir? Yo encuentro que si tú crees que republicanos, la postura de republicanos es la razón por la cual nosotros tenemos un problema de narcotráfico, entonces, uno, no has visto la experiencia internacional, y dos, olvidas que republicanos existe hace 4 años y el problema del narcotráfico en Chile es un poquitito más antiguo que eso. Gonzalo, ¿sabes qué? Entonces un poco injusto. Yo creo que lo que quiso decir está súper descontextualizado el titular de la noticia. ¿Está descontextualizado? O sea, el titular, si tú lees la bajada de la... Pero este es el desconcierto, no es el libro. No, pero si tú bajas y lees lo profundo de la noticia, quiero tratar de interpretar que Claudio Di Girolamo está diciendo que en el fondo, si tenemos políticas sociales que instalen como derecho la cultura, las artes, el deporte, qué sé yo, efectivamente hacemos a los niños de Chile menos vulnerables para caer en manos de las bandas de narcotraficantes. ¿Y qué tiene que ver eso con republicano? No, si es que ya le haya puesto republicano ese análisis de ella, pero yo sí quiero no dejar de decir que en La Legua, una de las poblaciones a las cuales está parte dentro de mi circunscripción, existe un ejemplo muy claro, por ejemplo, de un conjunto folclórico Raypillán que se dedica a sacar niños de esa situación, que se dedica a darles un horizonte distinto. Ellos a través del folclore terminan después siendo y estudiando y teniendo una carrera, y entonces desde ahí no está alejado lo que dice la Claudia Di Girolamo, que efectivamente con políticas de desarrollo cultural que sean asequibles a todos y para todos, efectivamente entregamos un horizonte distinto. Con políticas de desarrollo moral es mejor. Las iglesias evangélicas hacen un tremendo trabajo. Y te voy a decir una cosa, para no cometer delitos, el que comete delitos normalmente lo hace porque tiene una base moral derruida. No importa si tú eres rico o pobre, ¿eh? Sí, es verdad. Eso es lo que tienen en común. Tú no tienes una moral a la cual tú puedas recurrir como ordenador en tu funcionamiento. Claro, exactamente. Sí, entonces, no hay nada más relevante que lo que han estado haciendo desde el punto de vista también de recuperar muchos expresidiarios, las iglesias evangélicas, también en La Legua, donde también he visto y he sido testigo en todo el país. Y quiero agradecer aquí mismo también esa tremenda gestión que realizan todos los días, también en las prisiones, etcétera. No, sumándome a lo que comentaba recién Johannes, esto de victimizar al delincuente, el autoproclamado izquierdista Bukele terminó con el narcotráfico, el crimen organizado en un santiamén, con una decisión política de represión fuerte para todos los que están al margen de la ley. De manera tal que el autodenominado izquierdista Bukele. Entonces, si eso funciona, bueno, como decía Morraz, hablaba del empirismo organizador, hay que aplicar aquello que funciona. Él ha confirmado que esto funciona. Ahora, la tesis garantista, foucaultiana, de poner al delincuente, suavizarlo como una víctima del mercado, bueno, así nos va a todos los países de la región. Así nos va a todos los países de la región. Oye, Gonzalo, yo El quería estudio que encargó el gobierno para saber, ¿te acuerdas, no? Uno como de 80 millones. A ver, ¿lo tiene o no? A ver. Elizabeth. Perdón, pero para terminar el tema de educación. Ya, espera un poquito. Mira, acá, por ejemplo, sobre la administración de los recursos, de ser más eficiente. Johannes, mire, ¿qué le parece esto? El estudio que encargó la SECOM por 80 millones para identificar requerimientos y prioridades ciudadanas. Entonces, necesitan un estudio para saber cuáles son las prioridades de los chilenos. A Gabriel Boric, yo sé que a él le gusta de repente ir a buscarse un sándwich, la cuestión es bien, le gusta estar en medio del pueblo. Yo le recomendaría ir al carrito de la esquina, donde están vendiendo probablemente alguna fritanga ilegal, y preguntarle a los clientes dónde les aprieta el zapato. ¿Le va a salir como 3 lucas el cuento? Sí. Y vas a ver exactamente que pase por 4 carritos. Justo lo mismo que le está diciendo la Academ, que le está diciendo todo el resto de las encuestadoras gratis. Ahora, con estos 80 palos supongo que bueno, se financian. ¿Cómo? No fue la Academ. Bueno, puede ser. También está contratada, eso es lo interesante. Aquí están contratadas prácticamente todas las encuestadoras. ¿Para qué? Para que le den resultados. Oiga, que tú puedes conseguir de asesoría de imagen. Oye, puedes hacerlo por Twitter y es gratis. Claro. Hago una encuesta, puedo hacer una encuesta, ¿cómo lo estoy haciendo? Una encuesta. Sí, claro, pero Twitter podríamos pensar que no todos lo manejan, pero sí, estoy de acuerdo. Pero puede ser Twitter, Instagram. Son 4 soluciones habitacionales, ojo. Son 4 soluciones habitacionales que se gastaron aquí. Son 4 familias que no van a tener una solución. Casas de emergencia.
No, 20 millones, con 20 millones tú puedes hacer una solución habitacional. O sea, no es la definitiva, pero puedes hacer soluciones habitacionales. Ya, 8 millones, costó en este la caso de serían agua que 10. mataron al No, sur y por los 10 de solucionar el emergencia. menú vegano 4 años del Instituto Nacional. y que se mojaron el Entonces, aquí la cuestión es que efectivamente la prioridad, o a mí, mira, yo sé que mucha gente de izquierda efectivamente tiene una sensibilidad con los problemas de la gente, pero lamentablemente no tiene una sensibilidad con la plata. ¿Ya? Es decir, no se dan cuenta que cuando tú te gastas un peso acá, no te lo podés gastar allá también. Es limitado. Y eso conduce a una pésima redirección de recursos. Yo desafío al gobierno, de la mano de lo que dice la colega, yo desafío al gobierno a colocar la plata del presupuesto ahí donde ponen sus declaraciones. Y eso significa, efectivamente, recuperar esos 5.000 millones de dólares que según el Banco Mundial estamos malgastando. 5.000 millones de dólares. Sí. Abandonar las ideas como aquella que acaba de emerger de que le vamos a pagar 5.000 millones de dólares más ahora por indemnización a personas que jamás han sido víctimas de ningún robo o abuso, como es el tema del tema de la restitución de tierra. ¿Ya? Y empezar a recortar ahí donde no se necesita. 30% del personal del MinSal, le pasamos la plata a los doctores, a las enfermeras, empezamos a recortar en la administración y se lo damos a la gente. Y les puedo asegurar una cosa, si nosotros hacemos eso, estamos hablando de un gasto social per cápita, si tú lo divides, ¿ya? De casi 2 millones y tanto de pesos mensuales por cabeza, por cada pobre en este país. Ese es el gasto social. ¿Y cuánto le llega a la gente? Señora, ¿le llegan 2 millones y medio de pesos a usted? ¿O usted cree que le llegan 2 millones y medio en bienes y servicios del Estado? Yo le voy a decir una cosa, no creo que usted tenga esa impresión. Bueno, toda la plata que no le está llegando, no la está sintiendo, entre otras cosas, porque se queda en el camino. Bueno, se queda en la administración. Yo quería decir que... 30 segundos, Johannes, ¿quiere tirar otra cosita? No, lo único que a mí me gustaría realmente ver que este 18 de septiembre o 19 de septiembre Chile pudiese celebrar unas fiestas patrias sin seguir estando bajo la sombra de lo que sucedió hace 50 años. La Guerra Civil de 1891 nosotros la cerramos con una serie de puntos finales y amnistía. Yo creo que es hora de que Chile también le deje a la historia la interpretación de la historia. Ya, Fabián, 15 segundos. Brevemente, yo creo que obviamente a los 50 años